Bendiciones. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Para mí es un placer compartir este mensaje. La unidad de la iglesia de Cristo. La unidad de la iglesia de Cristo como tema. Ya que la iglesia de Cristo es un ejército en la tierra que Dios tiene para combatir juntamente con ángeles, arcángeles, para combatir contra el reino de las tinieblas. Y en este gran ejército de la unidad de la iglesia de Cristo hay rangos. Así como en el ejército de un país, así en el ejército de Cristo hay rangos. En un ejército de un país, los primeros rangos son los generales. Segundo rango, los capitanes. Tercer rango, los coroneles. Cuarto rango, los mayores, un mayor. Quinto rango, los tenientes. Son los rangos más altos que hay en un ejército de un país. Número 1, los generales. Número 2, los capitanes. Número 3, los coroneles. Número 4, los mayores. Número 5, los tenientes. Efesios capítulo 4, verso 11. Vamos a ver 5 rangos en la iglesia de Cristo. Voy a estar dando el estudio Efesios capítulo 4, verso 11 al versículo 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Usted puede ver 5 ministerios delegados a una función de trabajo en el cuerpo de Cristo. Y dice que los primeros son los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los evangelistas. En cuarto lugar, los pastores. Y en quinto lugar, los maestros. ¿Sabe que cada rango de estos tiene una función que hacer? Pero el mayor rango son los apóstoles. Como quien dice, los generales de un ejército. Un general de un ejército está capacitado con los grandes conocimientos y entendimientos que no conocen los demás de bajo rango. Él es el que tiene más preparación en el ejército, por eso ocupa el primer lugar. Así son los apóstoles. Y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos tienen una función, tienen un llamamiento para hacer un trabajo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ejército de un país está preparado, está capacitado para defender el territorio de un país y los derechos de ese país. Así la iglesia de Cristo tiene estos rangos para hacer una función, para hacer un trabajo, para defender la doctrina de Cristo. El ejército de un país está preparado para defender la constitución de un país. Así, el ejército de Cristo está preparado para defender su doctrina, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí viene la unidad de la iglesia de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 4 niveles que tiene que tener la iglesia de Cristo, que tiene que llegar, dice, a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Una sola doctrina, sometida a este ejército completo, una sola doctrina que está bajo esta constitución dada por Dios, que es la doctrina, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento, número 2, y del conocimiento del Hijo de Dios. Número 4, a un varón perfecto. Número 3, perdón, a un varón perfecto. Número 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es tan importante y tan necesario que creamos y que reconozcamos que el ejército de Dios está completo. Ningún ejército de un país está ordenado sin tener estos 5 rangos. El ejército se rige de un país por estos 5 rangos. Al no tener estos 5 rangos, estaría incompleto. Miren cómo Dios trabaja. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el hombre más capacitado para enseñar en un ejército? Un oficial general. Los oficiales generales. ¿Quiénes son los oficiales generales de un ejército? Son los mayores que están arriba en el alto rango. Son los primeros que ocupan el primer lugar en el ejército, los generales. Así son los apóstoles en la iglesia de Cristo. Ocupan el primer lugar. Y si lo quiere creer, créalo, pero vaya a 1 Corintios capítulo 12, verso 28. ¿Quién está instalado en primer lugar en el cuerpo de Cristo? Los apóstoles. Así que un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta no puede ser general. ¿Quién sería un profeta? ¿Qué nivel de rango tendría un profeta? Es un capitán. ¿Qué nivel de rango tendría un evangelista? Es un coronel. ¿Qué nivel de rango tendría un pastor? Es un mayor. ¿Qué nivel de rango tendría un maestro? Es un teniente. Mire que yo estuve en el ejército de mi país, en Honduras, y un teniente da instrucciones como un maestro. Es el que lo entrena, lo lleva al campo de entrenamiento a uno y le enseña muchas cosas. A cómo armar y desarmar armas, a cómo hacer entrenamiento, a cómo prepararse en entrenamiento. Pero los generales están dando órdenes que se hagan las cosas como la Constitución de la República lo dice. En este caso, la palabra de Dios es la Constitución dada de parte de Dios, del reino celestial. Porque este es un gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo, el gobierno del Espíritu Santo. Y este gobierno está regido por un ejército. Y este ejército es el ejército de la iglesia de Cristo, donde hay apóstoles, donde hay profetas,
donde hay evangelistas, donde hay pastores, donde hay maestros, pero está unido. Por eso el tema se llama la unidad de la iglesia de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo están unidos todas las coyunturas, una tras otra. Están ligadas una a otra. El cuerpo de Cristo no está mutilado, no está separado. Dios quiere que la iglesia esté unida. Que los pastores se sometan a los apóstoles. Que los profetas, que los maestros y que los evangelistas se sometan, se sujeten a los verdaderos apóstoles del Espíritu Santo en este tiempo. Las iglesias o congregaciones que no tienen apóstoles del Espíritu, esas iglesias carecen de conocimiento y entendimiento de lo que están haciendo. Escucha esto con cuidado. ¿Quién puede preparar a un capitán? ¿Quién es el que tiene el deber de extenderle un rango a un capitán? ¿Un diploma a un capitán? Un general. Un general está capacitado para darle diploma a capitanes, a coroneles, a mayores y tenientes. Y ahí siguen las ayudas. Después de los tenientes están los sargentos, cabos, clases y soldados, que son las ayudas. Pero estos 5 rangos, primero, en número 1 están los generales, número 2 los capitanes, número 3 coroneles, número 4 mayores, número 5 los tenientes. Así quiere Dios la iglesia unida, que la iglesia se someta a la doctrina, que la iglesia se sujete a la palabra de Dios. Miren lo que dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles. Cuando dice y el mismo, habla de Cristo resucitado, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ahora está en un cuerpo glorioso, glorificado. Y de ese Cristo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los ha constituido? Para, dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién está en primer lugar capacitado para preparar ministros? Los apóstoles. Pastores que tienen que sujetar a los apóstoles. Evangelistas, maestros, profetas, se tienen que sujetar a los apóstoles. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque solo así vamos a poder dar la medida que Dios quiere que demos. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Es la medida que Dios quiere que demos. Jesús lo dijo. Jesús dijo que tendríamos que dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay que dar una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que llegar, oiga, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, tenemos que llegar a la unidad de la fe. A una sola doctrina. Pero la doctrina de Cristo, no estoy hablando de lo que están promoviendo los católicos, de una unidad falsa, no. Estoy hablando de la unidad de la fe de la doctrina de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere perfección en nuestra vida. Pero hay que someternos a las autoridades mayores. A las autoridades mayores. Un profeta no es más grande que un apóstol en este tiempo de la gracia. No tiene mayor rango. Ni un evangelista tiene mayor rango que un apóstol. Ni un pastor tiene mayor rango que un apóstol. Ni un maestro tiene mayor rango
que un apóstol. No tiene más conocimiento un maestro, ni pastores, ni evangelistas, ni profetas, no tienen más conocimiento que un apóstol del Espíritu Santo en estos tiempos. Por tanto, es necesario que nos sometamos unos a otros, como dice la palabra, que reconozcamos las autoridades establecidas por Dios. De otra manera seríamos rebeldes, desobedientes a la palabra de Dios, soberbios, orgullosos. ¿Sabe por qué muchos no se sujetan a las autoridades establecidas por Dios, al ejército puesto por Dios? Por el orgullo, por la soberbia, por la falta de amor. El que tiene amor tiene que reconocer a los apóstoles. El que tiene amor tiene que reconocer a los profetas. El que tiene amor tiene que reconocer el ministerio de los evangelistas. El que tiene amor tiene que reconocer a los pastores. El que tiene amor tiene que reconocer a los maestros bíblicos. Pero si usted dice que es ministro de Dios y que usted cree que las cosas son como usted dice, usted está equivocado. Hay un orden y por eso Dios deja ejemplo de la vida secular, de lo natural, para que nosotros veamos lo espiritual. En el ejército de Dios hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros. En el ejército de un país en la tierra hay generales, hay capitanes, hay coroneles, hay mayores y hay tenientes. Pero cada quien ocupa un puesto, una función que hacer. Y no están desunidos, están bien unidos. ¿Por qué? Porque los tenientes, los mayores, los coroneles, los capitanes se sujetan a los generales. Así tiene que ser en la iglesia de Cristo. No es que uno va a decir una cosa y otro otra cosa, o voy a hacer esto y no reconociendo la función que tiene el otro. No es así. Por eso el tema se llama la unidad de la iglesia de Cristo. Tiene que estar unida. En 1 Corintios, el capítulo 12, en todo ese capítulo, ahí le habla de la unidad de la iglesia de Cristo. En este capítulo de Efesios, capítulo 4, Efesios, capítulo 4, le habla de la unidad de la iglesia de Cristo. Para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y que seamos llenos de amor. Porque es la falta de amor en muchos hombres que eso los hace no reconocer los demás ministerios, no recibir los demás ministerios. Versículo 16 del capítulo 4 de Efesios dice, de quien todo el cuerpo, oiga bien, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso es la doctrina de Cristo. Pero si usted dice que es pastor y no reconoce los apóstoles, usted cree que es pastor y no reconoce a los apóstoles, usted está equivocado y engañado. Usted no tiene mayor sabiduría, revelación, conocimiento que un apóstol. No tiene mayor sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento que un apóstol. Ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni maestros. El pastor debe ser humilde, el apóstol tiene que ser humilde. Los evangelistas, los profetas, tienen que ser llenos de humildad, llenos de amor. Porque la falta de amor es lo que en estos tiempos no deja reconocer la obra de Dios en estos tiempos. La falta de amor es lo que hace a muchos ministros no reconocer el ministerio de otro. Y es un problema serio. Porque el que quiere hacer la obra solo no la va a poder hacer.
Porque el cuerpo de Cristo no está mutilado, el cuerpo de Cristo no está desunido, el cuerpo de Cristo está unido. Si usted dice que pertenece al cuerpo de Cristo, si usted dice que pertenece a la iglesia de Cristo, tiene que tener esta unidad de fe, tiene que tener esta unidad de conocimiento, tiene que tener esta unidad de entendimiento, tiene que tener esta unidad de revelación, tiene que tener la misma revelación, la misma doctrina, porque no hay dos doctrinas, una sola doctrina, es la que salva, la que sana y libera, la doctrina de Cristo. Pero usted no puede llegar a la unidad de la fe si no reconoce los 5 ministerios. Usted no puede llegar al conocimiento del Hijo de Dios si no reconoce los 5 ministerios. Usted no puede llegar a un varón perfecto si no reconoce los 5 ministerios. Usted no puede llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si no reconoce los 5 ministerios. Así que, amado ministro de Dios, si usted no está bajo el orden de este gobierno, de este ejército de Dios, le invito a que nos ordenemos y que busquemos ser ordenados a estar bajo la unidad de la iglesia de Cristo, a estar unidos en la iglesia de Cristo. Pero usted me dirá, ¿a dónde están los apóstoles del Espíritu? Búsquelo, pídale dirección al Señor. Hay muchos, no solo 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Hay varios apóstoles fungiendo en la faz de la tierra que tienen la doctrina de Cristo. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje. La unidad de la iglesia de Cristo. Amén y amén.